¿Necesito aprender a programar? ¿Qué tan cierto es? ¡Saludos! El día de hoy hablaremos de uno de los temas más antiguos de la humanidad, la programación. Espera, ¿antiguos? ¿No se supone que las computadoras tienen existiendo desde hace apenas unas cuantas decenas de años? Pues sí, pero la programación no está estrechamente ligada con la computación. ¿Espera qué? Bueno, acompáñenme en esa historia para descubrirlo. Primero que nada, hay que entender qué es la programación, la cual no es más que una serie de instrucciones lógicas y ordenadas para realizar siempre una acción, desde lo más simple hasta lo más complejo. En informática y programación, a esto lo solemos llamar algoritmo, un nombre bastante técnico y rimbombante para algo bastante simple. Espera, ¿los algoritmos son cosas simples? Por supuesto que sí. Y los hemos utilizado, como ya te dije, desde el principio de nuestra historia. Desde el procedimiento para hacer una flecha o una lanza, como organizarse en grupo para matar un mamut sin ser destrozados por este, como encender el fuego, ya sea a través de un proceso u otro. A veces existen muchos algoritmos que resuelven el mismo problema por diferentes vías y nosotros solamente seleccionamos ya sea o el más rápido, el más eficiente, el más robusto, etc. O hasta cómo cocinar una buena carnita asada para que esta quede siempre perfecta. Todo esto se basa en algoritmos, solo que pues la gente primitiva por lo general no los escribía en códigos como los escribimos actualmente, sino que utilizaban uno más complejo todavía para resguardar dichos algoritmos: el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje más que un conjunto de códigos, palabras, reglas, la gramática y una sintaxis? Un orden específico para colocar las palabras para que éstas tengan sentido. Pues en programación se hace exactamente lo mismo, solo que de manera más simple. Pues mientras los lenguajes humanos tienen miles de códigos ambiguos que en un momento pueden significar una cosa y en otro momento otra, excepciones gramaticales y sintaxis desordenadas para expresar ciertas ideas, los lenguajes de programación no son así e intentan simplificar todo al mínimo. Si aprendiste la complicadísima tarea de aprender a hablar, ¿qué te impide aprender un lenguaje de programación que es ínfimamente más sencillo que un lenguaje natural, como lo es el español o el inglés? Pero ¿realmente son tan simples los lenguajes de programación? ¿En qué se basa el profesor para afirmar tal cosa? Bueno, comencemos por lo más simple, lo que está más abajo dentro de los lenguajes de programación: el lenguaje máquina y los lenguajes de bajo nivel, aquellos basados en códigos tan simples como ceros y uno, prendido y apagado. Los lenguajes de bajo nivel fueron aquellos inventados para poder comunicarnos con las máquinas a partir de esos pequeños dos códigos y sus posibles combinaciones, unos y ceros, ello en conjunto con un vocabulario formado por algunas palabras y símbolos con los cuales es posible hacer cientos de maravillas. ¿Cómo? Pues al igual que en los lenguajes, utilizando unas reglas y una sintaxis. ¿Cómo funcionan las reglas en un lenguaje de programación? Como las máquinas y las computadoras son por lo general muy tontas, las instrucciones que en principio les podemos asignar tienen que ser como, por ejemplo, si se cumple esto, entonces realiza esto. Si no, entonces realiza esto otro. Mientras, realiza esto otro. Hasta que cumplas esto, continúa realizando esto. Realiza esto y esto. O esto o esto. Estas reglas que utiliza la programación para funcionar se basan en la lógica y la matemática, pues en ello reside la comunicación más simple que los humanos hemos logrado desarrollar. Por eso, en los lenguajes de programación es muy común encontrar símbolos basados en tanto las matemáticas como en la lógica. Símbolos que todo el mundo conoce, ya sean desde símbolos aritméticos como el de suma, resta, multiplicación, división, potenciación,
raíces, etc., así como símbolos lógicos, como mayor que, menor que, igual o menor que, igual o mayor que, igual, diferente, sí, no, y, o, mientras, hasta, etc. ¿Quieren ver qué tan sencillo es? Pongamos un ejemplo. Vamos a hacer un juego. Ustedes serán robots y yo seré su programador. Yo voy a programarlos a ustedes dándoles una serie de instrucciones. Si ustedes logran seguir todas las instrucciones, ganan. ¿Listos? Ok. Si yo digo la palabra inicio, ustedes extenderán los brazos hacia ambos lados. Si yo digo la palabra arriba der, ustedes levantarán la mano derecha. Si yo digo la palabra abajo der, ustedes bajarán la mano derecha. Si yo digo la palabra arriba isk, ustedes levantarán la mano izquierda. Si yo digo abajo isk, ustedes bajarán la mano. Si yo digo péndulo der, ustedes moverán la mano derecha como si fuera un péndulo, similar a como si saludaran. No importa si su mano está arriba, en medio, abajo, ustedes tendrán que hacerlo hasta que yo diga péndulo der, stop. Y de nuevo, en el caso izquierdo, si yo digo péndulo isk, ustedes moverán su brazo izquierdo como si fuera un péndulo hasta que yo diga péndulo isk, stop. Si yo digo la palabra stop, volverán a la posición inicial, los brazos extendidos a los lados, pero sin moverse. Y si digo la palabra fin, se acabó el juego. O en este caso, el programa. ¿Están listos? Pues comencemos. Inicio. Arriba der. Péndulo is. Abajo der. Arriba is. Recuerda que debes seguir haciendo el movimiento del péndulo, porque no he dicho que pare el movimiento del péndulo izquierdo. Péndulo der. Inicial. Recuerda seguir moviendo los dos péndulos. Stop. Arriba der. Arriba is. Abajo is. Abajo der. Arriba der. Péndulo der. Fin. ¿Qué tal? ¿Se divirtieron? ¿Les recordó un poco a los ejercicios que hacían en educación física? Bueno, un programador especializado en robótica hace justo eso. Escribe el programa para que un robot siga al pie de la letra sus instrucciones, diciendo, según estas, cómo va a ser las indicaciones seguidas por él. Ahora, lo que acabamos de hacer no fue un ejercicio de programación de bajo nivel, sino que uno de alto nivel. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que los lenguajes de bajo nivel son aquellos basados principalmente en ceros y unos, lenguaje que la máquina puede entender, y están dirigidos a programar circuitos electrónicos, como lo es el lenguaje de programación llamado ensamblador. Mientras que, por otro lado, los lenguajes de alto nivel son aquellos que utilizan palabras, por lo general basadas en el inglés, para dar instrucciones. En nuestro caso, el lenguaje de alto nivel para programar humanos como si fueran robots, lo hicimos en español, pero por lo general, el inglés es el que domina. Pero no te preocupes si no sabes mucho de inglés. Tampoco es como si en principio se utilizaran muchas palabras de este idioma. La mayoría es posible que incluso ya las conozcas. Ejemplo de ellos está, por ejemplo, if, else, and, or, for, do, while, include, entre otras. Incluso en tus propios programas, tú puedes ponerle el nombre que quieras, salvo algunas pequeñas excepciones, a tus variables o constantes. Eso de variables y constantes es algo muy simple. Las constantes son cosas o valores que nunca cambian. En el ejemplo del juego que hicimos, sería el nombre de tus brazos, izquierdo y derecho, que siempre serán el mismo. Mientras que las variables son las posiciones o los datos o los valores que pueden cambiar. En el juego, por ejemplo, eran las instrucciones que podían ser arriba, abajo, péndulo. Todo esto que podía variar según la instrucción que el programador diese. ¿Y cuál es mejor?
¿Un lenguaje de bajo nivel o uno de alto nivel? Bueno, eso depende de qué es lo que quieras programar. Si quieres programar un circuito electrónico, un lenguaje de bajo nivel sería lo ideal. Mientras que, si quieres programar algo que funcione desde un sistema operativo, pues ahí quizá lo mejor será un lenguaje de alto nivel. Pero profe, sigo sin entender, ¿por qué esto de bajo nivel y alto nivel? Tranquilos, aquí los explico. Ocurre que podríamos decir que hay diferentes niveles de comunicación entre las máquinas o las computadoras con los humanos. La primera comunicación es a través del hardware, es decir, todas las partes electrónicas y físicas, es decir, lo que puedes tocar, romper, quemar. No es que lo haya hecho yo antes, es solo un ejemplo de tu dispositivo. Tanto las internas, como pueden ser el procesador o CPU, la tarjeta madre, la memoria RAM, el disco duro, o las externas, como por ejemplo el monitor, la pantalla, el touchpad, el teclado, el mouse, el gabinete, la cajota esa donde están metidas casi todas las partes internas de la computadora y que mal llamamos CPU, las bocinas, la impresora, la cámara web, etc. El siguiente nivel de comunicación es a través del sistema operativo. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente una plataforma que traduce el lenguaje del software, los programas o aplicaciones, al lenguaje de nuestro hardware para que éste pueda realizar las instrucciones dadas por los programas o directamente por el usuario, es decir, quien usa la máquina o la computadora. Entonces, como podemos ver, los lenguajes de programación de alto nivel están pensados para programar desde un sistema operativo en particular, para ser interpretados por otro sistema operativo en particular. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que existen diferentes sistemas operativos para diferente hardware. Por ejemplo, tu celular puede que use Android o iOS, o tu computadora puede tener Windows, Linux, MacOS, Chromos, etc. Y los programas escritos para un sistema operativo solo pueden ser leídos por ese sistema operativo, ya sea porque, por un lado, este solo sabe cómo relacionar las instrucciones con el hardware de tu máquina, o bien porque quizá es que directamente no se cuenta con el hardware necesario para procesar lo que se quiere. En parte, esa es la causa por la cual una app de Android no funciona en un iPhone y viceversa, o por qué no puedes jugar un juego de una consola en otra, aunque prácticamente sea el mismo juego. Y es que ambos juegos fueron diseñados en lenguajes distintos para hardware distinto. Claro, a menos que uses un emulador, que lo que hace este es traducir el juego a un lenguaje que tu sistema operativo sí puede interpretar. Pero esto tiene un límite. Si has jugado alguna vez utilizando un emulador en tu computadora o consola, te habrás dado cuenta que la experiencia del juego no es la misma, ya sea porque no cuentas con el hardware suficiente para que este fue diseñado, o bien porque lo supera tu computadora con creces. Esto sobre todo al jugar juegos muy viejos en tu computadora. Digamos que es como si una persona del futuro, no sé, del año 10.000, intentara hablar con un neandertal. Simplemente la comunicación entre ambos es imposible. Hoy día existen cientos de lenguajes de programación, algunos muy similares entre sí, y cada uno está diseñado para cierto propósito en particular. Desde lenguajes de programación estructurada, los orientados a objetos. ¿Qué es el Machine Learning? Bueno, digamos que es algo que se ha vuelto popular últimamente, pero para entenderlo, primero tengo que explicarles sobre los artistas detrás de estas grandes obras de arte, los programadores, los cuales son personas que ven problemas y buscan una solución rápida, eficiente, sustentable económicamente y robusta para un problema. Personas que quieran hacer todo lo posible para que la máquina haga posible para ellos lo que en principio era imposible. El objetivo del programador es crear instrucciones o programas que resuelvan problemas del presente o del futuro, imaginando y escribiendo las posibles instrucciones para que
eso se lleve a cabo mediante la computadora. Así que en programación y en ingeniería, si puedes imaginarlo, puedes realizarlo. ¿Por qué hago este paréntesis para hablar de los programadores? Bueno, porque a algún programador muy listo se le ocurrió una idea muy simple con unas consecuencias bastante complejas. ¿Cuál fue la idea de este genio? Bueno, primero hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué tal si pudiéramos crear un programa que pudiera programar? ¿Qué necesitaría un programa para poder hacer eso? Bueno, seguramente necesitaría aprender. Pero, ¿cómo un programa puede aprender? Es más, ¿cómo rayos aprendemos nosotros como seres humanos? Así que, pensando y preguntándose como todo un filósofo, el programador llegó a una solución. Bueno, los humanos aprendemos desde bebés a ensayo y error, a partir de recibir estímulos a nuestro cerebro, que interpreta, categoriza de alguna forma, y primero es muy malo haciendo una tarea, pero con la práctica se va haciendo mejor, como cuando aprendemos a caminar. ¿Y si pudiéramos hacer algo así con un programa? Pues eso es básicamente el Machine Learning, un programa basado en inteligencia artificial que en teoría intenta aprender a través de la práctica, el ensayo y error, el almacenamiento de datos y el procesamiento de estos a realizar una acción. Al principio estos programas son pésimos realizando lo que se supone que deberían hacer, pero con el tiempo estos aprenden y se mejoran a sí mismos, se autoprograman, tal y como nuestro cerebro lo hace, que se reprograma cada cierto tiempo que aprendemos algo nuevo. Estos programas que aprenden por su propia cuenta ya están siendo capaces de desplazar algunos trabajos basados en repetición, acumulación de datos, gestión de datos y creación de contenidos o diseños de productos. Por ejemplo, la marca de ropa Zara. Trabajos para los que su mayoría, muchos de nosotros planeamos estudiar. Desde trabajos relacionados con la mercadotecnia, la medicina, el diseño industrial, etc. Lo que implica que algunas personas que han estudiado por años podrían quedarse sin trabajo por no saber cómo programar. ¿Crees que exagero? Bueno, eso ya ha ocurrido al menos 3 veces en la historia y está ocurriendo por 4ª vez ahora. ¿Cuándo fue eso? Bueno, eso ocurrió primero a finales del siglo XVIII con la introducción del telar mecanizado durante la primera revolución industrial, la cual acabó con el trabajo artesanal. En el siglo XIX con la segunda revolución industrial, con la invención de la máquina de vapor, el trabajo de muchas personas que dependía de su propia fuerza terminó siendo desplazado por las máquinas, y en el proceso terminaría con la abolición del trabajo esclavo, pues este ya no era rentable. Comprar y darle mantenimiento a los esclavos, los cuales eran bastante costosos, sinceramente ya no era tan rentable. Era mucho más barato contratar a aquellos artesanos que fueron desplazados por las máquinas que comprar esclavos o mantenerlos. Así que pues bueno, eso fue bueno para los esclavos, supongo. Aunque ahora, si un obrero pues se moría, pues ya no era una pérdida para la empresa. Simplemente podían reemplazar al empleado muerto por otro que ya esperaba en la fila, esperando su lugar. Bueno, no creo que esto haya sido tan bueno al final de cuentas, pero bueno. En la tercera revolución industrial, con la llegada de los transistores, los circuitos integrados y los microchips, las computadoras comenzarían a reemplazar poco a poco el trabajo de las personas, pues estas máquinas se convirtieron en herramientas fundamentales para prácticamente cualquier tarea, y desconocer cómo usarla podía hacerte perder tu trabajo. Pero hoy, que estamos en plena cuarta revolución industrial, conocer cómo manejar una computadora ya no es suficiente. Ahora lo que necesitamos es gente capacitada para programar a las máquinas y los robots mediante diversos lenguajes de programación o mediante software de inteligencia artificial para que reemplacen los trabajos que actualmente son hechos por los seres humanos y que las máquinas pronto serán capaces no solo de hacer de manera igual,
sino quizá incluso mejor. ¿Para qué contratar a seres humanos para el departamento de marketing si un algoritmo hecho o modificado por un programador puede reemplazarlos a todos ellos y hacer a la empresa ahorrarse millones? Nah, no se preocupen, el profesor solamente está exagerando. Eso solo es un rumor. ¿O no? ¿Jamás te has preguntado el cómo es que Google sabe muchas veces lo que quieres buscar antes siquiera de buscarlo? Esto lo logra gracias a que Google sabe todo de ti, incluso más que tú mismo. ¿Dónde has estado? ¿Con quién has hablado? ¿Qué has visto y por cuánto tiempo? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Y qué te disgusta? Porque su algoritmo predice lo que tú quieres y te conduce a buscar lo que él quiere que encuentres. ¿Nunca te preguntaste por qué Google, Facebook, Instagram no te cobran por usar sus servicios? Es muy simple, porque tú ya les estás pagando con tus datos. Tú eres la mercancía, la cual es vendida a las compañías, a los ingenieros en marketing y programación, para hacer software que sea capaz de predecir y enviarte publicidad más adecuada para ti, y así obligarte a consumir lo que ellos desean. O tal vez no. Tal vez lo que pasa es que el algoritmo no predijo lo que querías buscar, sino que te indujo mediante imágenes, videos, memes y demás cosas vistas en tu feed para que en ese momento tú pensaras en eso, en buscar tal cosa. Entonces, ¿tú pensaste libremente que querías esos audífonos de Amazon? ¿O fue Amazon y Google quienes pensaron por ti y te condujeron a comprar esos audífonos? No solo eso, con la llegada de los smartphones, esto se facilitó y potenció mucho más. ¿Por qué? Porque ahora Google puede saber en todo momento, gracias al GPS o a la IP, en qué parte exactamente del mundo estás, qué sitios visitas, cuánto tiempo estás ahí, qué ves en internet, por cuánto tiempo, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, logrando obtener todos los datos que ni el mejor especialista en marketing podría manejar. Google sabe todo de ti y puede venderte cualquier cosa, desde una idea o producto cuando se le antoje. Bienvenidos al maravilloso siglo XXI. Y todo esto gracias al trabajo de los programadores y de la programación. Algo que nos ha acompañado desde toda nuestra historia, pero que solo hasta ahora hemos aprendido a sacarle el máximo provecho. Provecho que se ha logrado gracias a varios genios, tanto hombres como mujeres. De hecho, especialmente a las mujeres, quienes han sido fundamentales en la historia de la informática, la computación y la programación. El procedimiento que dio pie a la civilización, el de cómo cultivar para producir alimentos, muy probablemente fue descubierto por una mujer. Muchas de las recetas para alimentos, bebidas y medicamentos fueron descubiertas e inventados por mujeres. Recuerden que básicamente una receta de cocina o una fórmula química o matemática es un algoritmo, la base de la programación. Incluso la primera persona en programar como lo reconocemos el día de hoy, en crear un sistema operativo y un lenguaje de programación en pleno siglo XIX, fue una mujer, Ada Lovelace, matemática que a mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial, trabajaría en el desarrollo de la llamada máquina analítica, una especie de calculadora que utilizaba mecanismos móviles y vapor para funcionar, pero que ya empezaba a cumplir con las características de lo que serían las futuras computadoras. De ahí que en el español no digamos computador, sino computadora, palabra femenina. Ada fue una de las primeras personas en crear distintos algoritmos y programas que podían ser interpretados por la máquina analítica para cumplir una función, al punto tal de que creía que esta máquina sería capaz de procesar más que solo números y operaciones, sino que resolver problemas o hasta producir música o cosas por el estilo. Pero al final, la falta de financiamiento hizo que la máquina analítica jamás se pudiera llevar a cabo. Además, que había formas más baratas de hacer cálculos en aquellos tiempos que usar programación. ¿Cómo qué?
Bueno, ¿alguna vez se han preguntado por qué la palabra calculadora en el español también es femenina y no decimos calculador? Bueno, ocurre que durante la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, el trabajo de calculadora era un trabajo tomado principalmente por mujeres. Es decir, ellas eran las que hacían, verificaban y monitoreaban todos los cálculos necesarios cuando estos fueran necesarios. Las calculadoras, como hoy las conocemos, aún no existían. Si bien habían calculadoras mecánicas parecidas a lo que es hoy una máquina de escribir, que permitían hacer cálculos complejos, requerían tiempo y precisión, y aún usando tales aparatos, por lo general no eran tan rápido como el trabajo de estas mujeres. Además de que por ser mujeres les podían pagar mucho menos y hacerlas trabajar mucho más. Ay, lo lamento, chicas, pero así está la cosa. Pero ya, hablamos mucho del pasado. Mejor regresemos y hablemos del presente. ¿Cómo puedo aprender a programar? ¿Qué lenguajes de programación necesito aprender? ¿Cuáles son los más populares en la actualidad? Por fortuna, al día de hoy, ya puedes comenzar a aprender a programar incluso sin la necesidad de saber código, a partir de múltiples plataformas virtuales, a través de sistemas de programación basados en bloques, como si dieras instrucciones paso a paso pero de forma gráfica. Por ejemplo, si quieres aprender a programar por bloques y código, tus propios robots, puedes comenzar utilizando aplicaciones como Tinkercad, que te permiten simular desde programación de circuitos electrónicos, robots y ver el resultado. Todo sin la necesidad de contar con los componentes electrónicos en casa o sin tener particular experiencia en la programación. Otros programas similares son Scratch, que a partir de bloques te permiten crear desde tus propias animaciones, juegos, etc. Todo programado a partir de pequeños bloques de instrucciones que vas uniendo como si piezas de Lego se tratasen. Por su parte, al nivel más profesional, tenemos lenguajes que en la industria son muy solicitados y podrían abrirte muchas fuentes de trabajo. Los lenguajes orientados a objetos, como C++ o Java, utilizados para crear programas de todo tipo, hasta videojuegos o aplicaciones para celular. Lenguajes pensados para inteligencia artificial, como Python, o robótica basada en Arduino, una de las principales plataformas y las más sencillas, que utiliza el lenguaje conocido como Processing. Todo es cosa de que simplemente uses tu imaginación. Que te preguntes, ¿qué cosa hago que la computadora podría hacer por mí? Y desarrollar el programa, ya sea por ti mismo o con todo un equipo para lograrlo, para hacer lo que la informática y la programación más pueden hacer: volver posible lo imposible. ¿Necesito aprender a programar? Por supuesto que sí, y cuanto antes mucho mejor. ¿Dónde y cómo puedo aprender? Eso tu profesor te lo puede explicar. ¿Cuánto tiempo me tomará? Eso depende de ti. ¿Y qué podré hacer después, una vez que haya aprendido? Solo tu imaginación y el tiempo lo dirá. Pues al final recuerda, para el